Qué gusto, qué placer saludarles una vez más. Estamos en la serie titulada Los extraños pedidos de Dios. Estamos ya en la parte número 2 y ustedes recordarán que en la parte número 1 vimos cómo desde el principio de la creación Dios hizo un pedido que hasta hoy a los seres humanos les parece extraño e incluso buscan la manera de esquivarlo. Sin embargo, es muy importante que nosotros aprendamos a entender los pedidos de Dios, las solicitudes de Dios, porque son cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. En el capítulo 3 del libro de Proverbios, la Biblia dice en el verso 5, 6 y 7. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Venera o respeta al Señor y apártate del mal. Como ustedes pueden ver, la palabra del Señor nos enseña a confiar plenamente en Dios, tener fe en Dios, incluso cuando Él hace pedidos o solicitudes que nos parezcan extrañas, raras y aberrantes en un momento determinado. Es pues por fe y aprendiendo a no ser sabios en nuestra opinión y rápidamente apartándonos del mal, como dice la palabra del Señor, que esto traerá para nosotros salud al cuerpo y fortaleza a los huesos. La segunda gran solicitud o pedido extraña que Dios hizo aparece en el libro de Génesis. El capítulo 2, versículo 8 del libro de Génesis nos dice que Dios el Señor había plantado un jardín en el Edén, al oriente, y allí había puesto al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín. Pero había otro árbol, dice el verso 9, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice el verso 15, tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: pueden comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Tienen todo disponible para ustedes, incluso del árbol de la vida que les va a proveer esta inmortalidad, que yo les he condicionado al hecho de que este otro árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo deben de comer, porque de cierto digo que el día que de él comiereis, van a morir. Aquí está este pedido, esta solicitud tan extraña, porque tanto el hombre como la mujer no conocían lo que era la muerte. Por lo tanto, a pesar de que el Señor les dijera, esto es la muerte, van a cesar de vivir, van a dejar de existir, para ellos era algo extraño, algo inentendible, y era necesario que confiaran completa y totalmente en Dios para que no sucediera esta trágica situación que Dios ya le había planteado. Y por otro lado, era importantísimo que ellos confiaran en Dios, porque lo tenían todo, porque no era necesario desconfiar de Dios, porque esta señal de fidelidad y de obediencia eran importantes para Dios, porque los había criado con una conciencia moral capaz de que ellos pudieran tomar decisiones, elecciones y no solo reacciones. Esto quiere decir que la muerte era una situación extraña para ellos. No había razón o motivo para tener que investigar qué era la muerte en carne propia. ¿Por qué? Porque iba a ser un suceso muy trágico en la humanidad. La pregunta es, ¿qué contenía
los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por un lado, sabíamos que todos los árboles de frutos y de todo lo que alimentaría al hombre tendrían los nutrientes y todos los elementos que les servirían para subsistir y vivir en esta tierra. Sin embargo, el otro árbol, el árbol de la vida, contenía elementos suficientes para darle eternidad al hombre, una inmortalidad que estaría condicionada a este otro árbol que por otro lado nos preguntaríamos, ¿qué es lo que contiene? Ahora, entendemos que cuando Eva contempla los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, apoyado por el enemigo, es decir, por la voz del enemigo que a través de la astucia de la serpiente, como dice el capítulo 3, verso 1, la mente de Eva empezó a trabajar de una manera distractiva de lo que Dios le había hecho. Ahora ya empezaba no solo a escuchar la voz de Dios, su propia voz y la voz del enemigo que astutamente la estaba induciendo a que pensara algo mucho más allá de lo que tiene que ver con fe, con confianza, y que podía rebasar la prudencia. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos límites y esa es una de las cosas que elementalmente debemos de entender. Nosotros no somos más sabios que Dios y tenemos límites y los límites los tenemos que guardar. No tanto porque no nos podamos aventurar a ir más allá de lo que Dios nos dice, sino porque sencillamente cuando Dios nos pone un límite es porque Él sabe que lo que viene después de eso es destrucción, es algo que no nos va a ayudar. Finalmente leemos lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Y obviamente, para la mujer, pues esta pregunta era absurda. En primer lugar, se encuentra sola, frente al árbol prohibido, hablando con un animal, y eso la sedujo de alguna manera. Porque el enemigo, como dice el Apocalipsis, en el capítulo 12, es la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás. Ahora estaba tratando de inducir a una mujer que se había apartado de su marido para que desobedeciera, fuera infiel a Dios. Quería minar la fe de Dios, tentándola de tal manera de que ella pudiera tomar la decisión, porque finalmente la serpiente o el diablo o Satanás no puede tomar decisiones por nosotros, al menos de que nosotros le entreguemos nuestra vida y de repente podemos ser esclavos de él. Y esa extraña petición, solicitud que Dios había hecho de que no comiera del árbol prohibido, ahora estaba siendo como cuestionada, no solo por el enemigo, que al principio hizo una pregunta como inductiva, como para que pudiera entrar a ese juego maléfico Eva. Y entonces Eva, obviamente de manera correcta, le dice a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, y no se estaba refiriendo obviamente al árbol de la vida, se estaba refiriendo al árbol de la ciencia del bien y del mal, en donde ella se encontraba en este momento dialogando con una serpiente. No comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Esta era la solicitud que Dios le había hecho a Eva y le había hecho a Adán. Entonces la serpiente replicó a la mujer y dijo, no es cierto, no moriréis. Aquí encontramos la primera gran mentira, porque sencillamente el diablo ha enseñado desde el Edén, y esto se ha hecho un eco hasta nuestro tiempo, que el hombre, a pesar de que desobedezca, de que sea infiel a Dios, no muere. Esto tiene que ver con el espiritismo y la enseñanza de la inmortalidad que por todos lados nos vamos a encontrar, desde los pueblos antiguos hasta el actual espiritismo moderno.
que podemos encontrar, incluso en universidades, porque el diablo estaba enseñándole al hombre de que la muerte no existía, cuestionando lo que Dios había dicho, induciendo a la mujer entonces a que desafiara la solicitud extraña de Dios. Dice Dios, lo único que está haciendo, y vean lo que dice el enemigo, la serpiente, dijo, no es cierto, no moriréis, dijo, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora agrega algo la serpiente o el enemigo Satanás a la mente de la mujer. Tus ojos están cerrados porque tú tienes un Dios que te ha criado, pero que te ha criado para manipularte, porque Él sabe que cuando tú tomes de ese fruto, cuando tú lo toques, cuando tú lo comas, no vas a morir. Lo que va a suceder es que tus ojos se van a abrir y ustedes van a ser como Él, y Él no quiere competencia, obviamente, y por lo tanto ustedes tendrán una capacidad de saber qué es el bien y qué es el mal. Hasta ahorita ustedes no saben por experiencia propia qué es el bien y el mal. Todo es un asunto que Dios ha colocado en ustedes y en su mente. Ese es el desafío que Satanás hace. Experiméntalo. Ve más allá. Vas a ver que tú vas a lograr ser mucho más de lo que eres hasta el momento. Y qué interesante, porque de esta manera toma la mente de la mujer para llevar este mensaje a Adán. Y antes de que tú vayas y le comentes a Adán, tu esposo, de las posibilidades que nunca Dios les había abierto, las posibilidades que están delante de ustedes, Satanás le dice que coma del fruto. Entonces ahora ve el fruto de otra manera, dice el verso 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, entonces tomó del fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Segunda de Corintios capítulo 11. En el verso 3, Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Fueron los sentidos de la mujer, como son nuestros sentidos, a los que el enemigo toca. Es a través de la vista, es a través del tacto, es a través del oler, es a través del probar. Y aquí encontramos a una Eva que encuentra en ese árbol algo que nunca había visto. Porque sencillamente esos son los pasos por los cuales el enemigo nos va llevando a la desobediencia. Tampoco podemos responsabilizarlo de nuestros pecados. Él hace su trabajo y nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios en todos nuestros caminos y apartarnos del mal. En este momento, Eva, en lugar de secuenciar y de evolucionar en ese pensamiento contrario a la solicitud de Dios, entonces decidió tomar del fruto, decidió errar en el blanco, decidió desconfiar en Dios, decidió ir incluso y compartir con su esposo, quien también comió del árbol prohibido, y por lo tanto el pecado entró en un hombre y por lo tanto vino la desgracia. Qué tristeza para la humanidad, porque ahora lo desconocido que era la muerte iba a ser conocido. Ahora Adán y Eva, que se habían separado de Dios, de repente se vieron desnudos y huyendo de Dios. Ahora vemos a un Dios que viene y los busca. Y ellos dicen, nos escondimos porque tuvimos miedo. Y luego Dios provee para ellos, sustituyendo esas hojas de higo que ellos habían colocado delante de sí para cubrirse la desnudez. Tiene que matar a un corderito para que con las pieles de él los pudiera cubrir. Y luego ya vienen los problemas más serios del ser humano que desde entonces tenemos, el problema de aceptar
con responsabilidad los errores, nuestros pecados. En lugar de aceptar que se habían equivocado, empezaron a responsabilizar el hombre a la mujer a la serpiente y finalmente responsabilizando a Dios de esto. ¿Qué vino como consecuencia de no entender, de no aceptar, de no comprender, de no seguir la indicación de esta extraña solicitud o extraño pedido de Dios para que no cometiera ese error? Pues entró la muerte. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, como consecuencia de transgredir la ordenanza, el mandamiento, la ley de Dios, que para ellos les parecía raro y extraño, vino como consecuencia la muerte. Pero dice la palabra del Señor para el bien nuestro, más la dádiva de Dios, Romanos 6:23, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy todavía tenemos que lidiar con la muerte, pero el Señor destruirá pronto a la muerte. Lo que hoy tenemos que hacer es aprender la lección del jardín del Edén. Escuchamos la voz de Dios que nos dice que debemos ser fieles, que debemos tener fe, que debemos someternos a Él, que no debemos estribar en nuestra prudencia, que lo debemos de colocar a Él, que debemos dejar de escuchar al enemigo, que debemos de tratar de dejar de pensar que nosotros podemos aspirar a ser dioses. Progresar, evolucionar, crecer, madurar, ser una bendición, es para nosotros, pero llegar a los niveles en los cuales Satanás quiere ponernos, en donde Dios queda a un lado, en donde Dios queda fuera de nuestra noticia, en donde Dios ya no es el que nos dirige, es por lo tanto un peligro enorme de que sigamos creyendo que por nosotros podemos lograr la inmortalidad, e incluso en nuestra mente de que la muerte no existe. Ahora bien, el Señor tuvo que morir por nosotros para pagar el precio que pedía la ley, la desobediencia, el pecado, y así otorgarnos ese regalo. Acepta ese regalo y te invito, amigo, a que confiemos más en los pedidos extraños de Dios y seamos fieles. Si el Señor dice esto no, esto no. Si el Señor dice esto sí, aprendamos a confiar en nuestro Dios y tendremos salud e incluso salvación. Nos veremos en la parte número 3. Bendiciones. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.